El viejo bosque se alzaba en la orilla del pueblo, oscuro y silencioso. Sus árboles, altos y retorcidos, parecían susurrar secretos antiguos al viento. La gente del pueblo lo evitaba, temiendo lo que pudiera esconderse en su interior. La gente susurraba sobre él. Decían que estaba prohibido, maldito. Historias de desapariciones y encuentros aterradores se contaban en voz baja, especialmente en las noches de luna llena. Nadie se atrevía a entrar. Ya no. Los caminos que llevaban al bosque estaban cubiertos de maleza, como si la naturaleza misma intentara mantener a la gente alejada. Se contaban historias de personas que entraron, jóvenes valientes, exploradores curiosos, todos desaparecidos sin dejar rastro. Las fogatas del pueblo eran el escenario de estas narraciones, donde los ancianos advertían a los más jóvenes. Nunca más se les volvió a ver. Sus pertenencias, a veces encontradas en el borde del bosque, eran los únicos vestigios de su existencia. Carteles de personas desaparecidas adornaban las paredes del pueblo. Los árboles eran altos y amenazantes. Sus troncos gruesos y oscuros parecían vigilar a cualquiera que se acercara. La luz del sol apenas penetraba el denso follaje. Sus ramas se retorcían entre sí, bloqueando el sol. Creaban formas extrañas y sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. El aire era denso con el olor a tierra húmeda y a descomposición. La niebla se arrastraba por el suelo del bosque, envolviendo todo en un manto de misterio. Un silencio antinatural flotaba en el aire. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el crujido ocasional de una rama bajo el peso de algo invisible. Interrumpido solo por el susurro de cosas invisibles, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna, llenando el aire con una sensación de inquietud y misterio. Pero los adolescentes son imprudentes. Siempre buscan la emoción, el peligro, lo desconocido. No piensan en las consecuencias, solo en la adrenalina del momento. Se burlan de las leyendas, anhelan la aventura. Las historias de terror son solo cuentos para asustar a los niños, piensan. Pero, ¿y si no lo son? Un grupo de amigos, aburridos una noche de verano, se retaron a entrar en el bosque prohibido. Habían escuchado las historias, pero no les importaba. Querían probar su valentía. «No tengo miedo», se jactó Marcos. Siempre había sido el líder del grupo, el que tomaba las decisiones y los empujaba a hacer cosas locas. Él era el más ruidoso, el más valiente, o al menos eso quería hacer creer a todos. Sus amigos lo admiraban, pero también lo temían un poco. «Es solo un cuento de viejas», dijo David riendo. «Las historias de fantasmas no son reales. Solo están hechas para asustar a los niños». «Sí», intervino Liliana, pero su voz tembló. Había algo en esas historias que la inquietaba, aunque no quería admitirlo frente a sus amigos. ¿Quién cree en maldiciones de todos modos? Eran 5 en total, cada uno con su propia razón para estar allí, pero todos compartiendo el mismo deseo de demostrar su valentía. Marcos, Liliana, David, Sara y Emilia, 5 amigos inseparables, unidos por lazos de amistad y un deseo compartido de aventura. Se adentraron en el bosque. La oscuridad los envolvía, y cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía más fuerte de lo normal. El reto era llegar al viejo roble del centro, un árbol antiguo y retorcido que se decía estaba maldito. El que se decía que era el corazón de la oscuridad del bosque, un lugar donde pocos se atrevían a ir, y menos aún regresaban para contar la historia. El sendero fue tragado por la penumbra del bosque. La luz del sol, que ya se desvanecía en el exterior, era inexistente bajo la densa bóveda. El aire se volvió más frío. ¿Escucharon eso?, susurró Sara, con los ojos muy abiertos por el miedo. Una rama se rompió en algún lugar a lo lejos. Se giraron, pero no vieron nada. Siguieron caminando. Cada susurro de hojas, cada crujido de una rama bajo sus pies, les provocaba escalofríos. El bosque parecía estar observándolos, juzgándolos. «Esta fue una mala idea», susurró Emilia con la voz temblorosa. «Volvamos, no seas tan miedosa», se burló Marcos, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Pero el bosque se les estaba metiendo a todos. Las sombras parecían moverse, los susurros parecían provenir de los propios árboles.
Sus risas de antes habían desaparecido, sustituidas por un pesado silencio. Se toparon con un claro. En el centro, un ruinoso pozo de piedra se alzaba envuelto en la niebla. De él emanaba un frío antinatural. Sección 5. La tierra gruñe. A medida que se acercaban al pozo, la tierra temblaba bajo sus pies. Un rugido grave resonó por el bosque. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Qué fue eso? Susurró Liliana, su voz apenas audible. Se abrazaron más fuerte, con el miedo palpable. Marcos, tratando de mantener su bravura, cogió una piedra y la lanzó al pozo. El sonido de la piedra golpeando el fondo nunca llegó. En cambio, hubo un rugido ensordecedor. El pánico se apoderó de ellos. Se giraron para correr, pero el camino había desaparecido. El bosque había cambiado, desorientándolos. Los árboles parecían aparecer y desaparecer entre la espesa niebla. «Estamos perdidos», gritó David, con la voz ahogada por el terror. El rugido resonó de nuevo, esta vez más cerca. Podían oír el sonido de una respiración pesada, el chasquido de las ramas. Algo los estaba cazando. Corrían a ciegas, desesperados por escapar del terror invisible que los acechaba. A través de los árboles, una tenue luz parpadeaba. «Miren», jadeó Emilia, señalando. La esperanza los invadió. Corrieron hacia adelante, abriéndose paso a través de la maleza, hacia la luz. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era una pequeña cabaña, enclavada entre los árboles. Golpearon la puerta de madera, con la respiración entrecortada. Esta se abrió lentamente con un chirrido, revelando un interior débilmente iluminado. Una anciana estaba sentada junto a la chimenea, con los ojos brillantes a la luz del fuego. «Ayúdenos», suplicó Sara. «Por favor, necesitamos ayuda». La anciana los miró, con una sonrisa de complicidad en los labios. «No deberían estar aquí», dijo con voz áspera. «Este bosque, recuerda». Antes de que pudieran preguntar a qué se refería, el rugido sacudió la cabaña. La tormenta afuera era feroz, pero lo que estaba dentro era aún más aterrador. Los amigos se miraron con ojos llenos de pánico, sus corazones latiendo con fuerza. La cabaña, que alguna vez fue un refugio seguro, ahora parecía una trampa mortal. El viento aullaba y las paredes de madera crujían bajo la presión. La puerta se abrió de golpe y una criatura emergió de la oscuridad. Era una figura alta y oscura, con una presencia que llenaba la habitación de un miedo palpable. La criatura se movía con una gracia siniestra, sus ojos brillando con una malicia antigua. Era diferente a todo lo que habían visto jamás. Sus mentes no podían comprender completamente la magnitud del horror que tenían ante ellos. Cada uno de ellos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, paralizados por el terror. Enorme, con brillantes ojos rojos y dientes afilados. La criatura parecía sacada de las peores pesadillas, una amalgama de sombras y maldad pura. Sus ojos rojos eran como brasas ardientes en la oscuridad, y sus dientes afilados reflejaban la poca luz que había en la cabaña. Los adolescentes gritaron, sus voces perdidas en la cacofonía del rugido de la criatura. El sonido era ensordecedor, una mezcla de miedo y desesperación. Intentaron correr, pero sus piernas no respondían, como si el mismo suelo los hubiera atrapado. La anciana observaba, su sonrisa se ensanchaba. Ella sabía lo que estaba por venir, y su expresión reflejaba una satisfacción oscura. Había esperado este momento durante mucho tiempo, y ahora finalmente, el bosque estaba reclamando lo que era suyo. Cuando la criatura se abalanzó, lo comprendieron. No había escapatoria. El bosque había despertado, y ellos eran su presa. La criatura se movía con una velocidad y fuerza inhumanas, y en un instante, estaba sobre ellos. El bosque prohibido no era solo una leyenda. Era una entidad viva, respirando, esperando. Cada árbol, cada sombra parecía tener ojos observando, juzgando. Los amigos se dieron cuenta de que habían subestimado el poder y la ira del bosque, y habían cometido un terrible error al adentrarse en él. El bosque había recordado. Sus pasos imprudentes habían despertado algo antiguo y vengativo. Ahora estaban atrapados en un juego mortal, con el bosque como su adversario. Y ahora
reclamaría lo que le correspondía. No había lugar para el arrepentimiento, solo para la supervivencia. El bosque, con su memoria eterna, no perdonaba ni olvidaba. Y en esa noche oscura, los amigos entendieron el verdadero significado del miedo.